Atención, porque lo que voy a contarte hoy podría ser uno de los mayores escándalos en la historia reciente de la Fórmula 1. Flavio Briatore, un hombre que no se muerde la lengua, acaba de descubrir algo en el coche de Franco Colapinto que, sinceramente, podría cambiarlo todo. No estamos hablando de un simple fallo mecánico, sino de algo que podría implicar juego sucio a nivel internacional. Quédate, porque lo que viene es explosivo. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar quién es Flavio Briatore. No es un novato ni un aficionado. Hablamos del hombre que llevó a Michael Schumacher a su primer título con Benetton y que estuvo detrás del ascenso meteórico de Fernando Alonso. Un personaje polémico, sí, pero con una nariz finísima para detectar irregularidades en la Fórmula 1. Y lo más inquietante es que Briatore no lo dijo en privado. Lo soltó delante de las cámaras, sin filtro, acusando a ciertos equipos de manipular la competición. Esto, en un paddock donde el silencio suele comprarse caro. ¿Qué encontró exactamente? Vamos a desmenuzarlo. Si quieres enterarte antes que nadie de estas historias que no siempre salen en la prensa, suscríbete ahora mismo. Aquí no nos callamos y vamos a fondo. Activa la campana para que no te pierdas ni un capítulo de esta novela de la Fórmula 1. Introducción a Colapinto y la polémica. Franco Colapinto ha irrumpido con fuerza en el radar del automovilismo internacional, convirtiéndose en una de las figuras emergentes más comentadas del paddock. Joven piloto argentino, Colapinto ha sido aclamado por su talento nato, su ética de trabajo y, sobre todo, por un carácter humilde pero ferozmente competitivo. Desde sus primeros pasos en la Fórmula 3, donde demostró una capacidad innata para leer las carreras y sacar el máximo provecho del coche incluso en condiciones adversas, hasta su reciente llegada a la Fórmula 1, su ascenso ha sido meteórico. Su debut en la máxima categoría no solo marcó un hito para el automovilismo argentino, sino que también puso en evidencia su madurez como piloto. Sin embargo, fue en Silverstone donde su actuación llamó la atención del mundo entero. Lo que parecía ser una carrera más, se convirtió en el punto de inflexión. Colapinto no solo logró un resultado inesperado con un monoplaza considerado de mitad de parrilla, sino que ejecutó una estrategia y manejo tan precisos que muchos comenzaron a preguntarse si había algo más detrás de esa performance. La importancia del coche en Silverstone. Silverstone, con su combinación única de curvas de alta velocidad y zonas técnicas, es un circuito que expone tanto las virtudes como las carencias de cualquier coche. Históricamente, es un trazado que favorece a los equipos con mejor aerodinámica y carga en curva, lo que hace que las diferencias técnicas entre monoplazas queden al desnudo. El coche de Colapinto, que hasta ese momento no había mostrado un ritmo superior al del pelotón medio, repentinamente se comportó como uno de los más competitivos del fin de semana. El argentino clasificó sorprendentemente alto, y durante la carrera, no solo mantuvo el ritmo de los líderes, sino que ejecutó adelantamientos quirúrgicos y una gestión de neumáticos impecable. Este rendimiento levantó cejas no solo entre los analistas, sino también entre los propios equipos rivales. La visita de Briatore, curiosidad o intuición. La presencia de Flavio Briatore en el box durante el GP de Silverstone fue inicialmente tomada como una formalidad. Había sido invitado por uno de los patrocinadores del equipo, una escena común en el circo de la Fórmula 1. Sin embargo, según fuentes cercanas al paddock, algo llamó su atención apenas puso un pie en el garaje. No fue solo el comportamiento del coche en pista, sino ciertas interacciones técnicas, datos en las pantallas o incluso el ambiente entre los ingenieros lo que despertó su instinto. Briatore, conocido por su aguda visión para detectar irregularidades y también por su historial polémico, no tardó en comenzar una investigación informal. Lo que comenzó como una simple visita protocolar, pronto se transformó en una revisión detallada de los elementos que rodeaban el rendimiento del equipo. Su interés no fue casual, algo, quizás imperceptible para la mayoría, había encendido las alarmas de uno de los personajes más influyentes y polémicos de la historia reciente de la Fórmula 1. El hallazgo. Lo que inicialmente parecía una carrera brillante por parte de Franco Colapinto, comenzó a desdibujarse tras la visita de Flavio Briatore al box del equipo. Según trascendió días después, lo que captó su atención no fue una conversación ni un gesto particular, sino un componente apenas visible en la parte trasera del monoplaza, una pieza del sistema de suspensión trasera que, a simple vista, podría haber pasado desapercibida incluso para muchos ingenieros. Pero no para él. Esta pieza, un microdispositivo acoplado al brazo inferior de la suspensión, tenía una función activa: alterar mínimamente el ángulo de caída de las ruedas traseras en determinadas condiciones, optimizando la tracción a la salida de curvas de alta velocidad. En lenguaje simple, permitía al coche acelerar antes, con más estabilidad y menos desgaste de neumáticos, sin que los sensores estándar del reglamento detectaran el cambio. ¿Por qué es ilegal?
Según el reglamento técnico de la FIA, todos los elementos aerodinámicos y mecánicos del coche deben ser pasivos en su funcionamiento, es decir, no pueden alterarse de forma activa durante el movimiento del vehículo a menos que estén expresamente permitidos, como el DRS. Cualquier sistema que modifique el comportamiento del coche en tiempo real, incluso mediante mecanismos mecánicos y no electrónicos sin intervención directa del piloto, está prohibido. Este microcomponente infringía directamente el artículo 3.15 del reglamento técnico, que prohíbe los sistemas móviles aerodinámicos o de suspensión cuyo propósito principal sea influir en el rendimiento del coche. Como explicó un ingeniero anónimo al medio Automotor und Sport, no estamos hablando de una pieza rota, sino de algo que no debería estar ahí. Comparaciones que hielan la sangre del paddock. Este hallazgo ha sido rápidamente comparado con dos de los escándalos técnicos más grandes de la historia reciente de la F1. Crashgate, Renault, 2008. En una carrera infame, el equipo Renault ordenó a Nelson Piquet Jr. estrellarse deliberadamente para beneficiar la estrategia de su compañero, Fernando Alonso. Aunque no involucró componentes mecánicos ilegales, sí demostró hasta qué punto un equipo puede manipular los resultados de una carrera bajo la superficie. El difusor doble de Brown GP, 2009. Aunque no ilegal en ese momento, el diseño del difusor de Brown aprovechó una laguna en el reglamento que otros equipos no habían visto venir. Fue polémico, sí, pero legal. La combinación entre lo que la pieza hacía, cómo se ocultó y el momento en que fue descubierta ha puesto al equipo en una situación incómoda. No solo por la posible sanción, sino por lo que implica, fue un acto deliberado o una iniciativa de ingeniería sin aprobación de la cúpula. Lo que comenzó como una historia de superación y talento puro, podría ahora mancharse con una sombra difícil de borrar. Colapinto, hasta ahora ajeno a las decisiones técnicas del coche, no está bajo investigación directa. Pero la historia ya cambió de tono. Y mientras la FIA analiza los datos y desmonta cada centímetro del monoplaza, la frase de Briatore sigue resonando por el paddock. No estamos hablando de una pieza rota, sino de algo que no debería estar ahí. El hallazgo del componente sospechoso en el monoplaza de Franco Colapinto no tardó en sacudir el paddock. La atmósfera en el box del equipo, que apenas horas antes estaba impregnada de celebración y orgullo por la actuación en Silverstone, se tornó tensa y silenciosa. Los ingenieros, visiblemente incómodos, evitaron responder preguntas directas. Algunos medios reportaron que varios técnicos fueron retirados temporalmente del circuito por cuestiones internas, mientras que el director técnico evitó las ruedas de prensa poscarrera. Ingenieros bajo presión. Aunque el equipo no emitió declaraciones oficiales en un primer momento, una fuente interna filtró que la pieza había sido testada en prácticas privadas y que su inclusión en carrera fue una decisión técnica arriesgada tomada sin consultar a todos los niveles de dirección. En otras palabras, la posibilidad de que alguien dentro del equipo actuara por cuenta propia no está descartada, lo que podría abrir un segundo frente de investigación. Voces del paddock, pilotos y rivales. El escándalo no tardó en generar una ola de comentarios entre pilotos y figuras clave del campeonato. Lewis Hamilton fue uno de los primeros en opinar, con una declaración cargada de diplomacia pero con una clara crítica velada. Cuando ves a un coche rendir así de repente, en una pista como Silverstone, no puedes evitar hacer preguntas. Todos queremos competir limpio, y confío en que la FIA lo aclarará. Por su parte, Max Verstappen fue más directo, en una entrevista poscarrera con Sky Sports Fórmula 1. No es normal que un coche que normalmente lucha por entrar al top 10 de repente esté peleando con los de arriba. Si hay algo ilegal, se tiene que sancionar, sea quien sea. Incluso Fernando Alonso, que conoce bien a Briatore y su olfato para detectar irregularidades, dejó una frase enigmática en la zona mixta. Flavio no habla por hablar. Si él dice que algo huele mal, es porque probablemente ya lo vio todo. La actitud de la FIA, presión para actuar. La FIA, como es habitual, se pronunció con cautela al inicio. Emitió un breve comunicado confirmando que se abriría una investigación sobre posibles irregularidades técnicas en uno de los coches participantes, sin nombrar directamente a Colapinto ni al equipo. Sin embargo, la presión creció rápidamente. Equipos como McLaren y Ferrari presentaron solicitudes formales para que se acelere la investigación, temiendo que un precedente así sin sanción pueda abrir la puerta a nuevas zonas grises peligrosas para la integridad deportiva. El organismo técnico de la FIA solicitó acceso completo a los datos telemétricos, CADS de diseño, registros de fabricación y correos internos del equipo, una señal clara de que no se trata de una revisión rutinaria. Y es que si algo ha demostrado la historia reciente de la F1 es que, cuando los nombres implicados son grandes y los intereses multimillonarios, la política entra en escena. Briatore, el detonante del terremoto. Flavio Briatore,
Lejos de retirarse tras hacer saltar la alarma, fue visto en reuniones privadas con altos cargos del PADEC y de la FIA. Su reputación lo precede, no es un hombre de amenazas vacías. Cuando Briatore dice que hay un escándalo, no solo suele tener pruebas, sino que también sabe perfectamente cómo hacerlas públicas si la FIA no actúa. Una fuente cercana al italiano lo resumió de forma contundente en la Gazzetta dello Sport. Flavio no entra a un box por casualidad. Si levantó el teléfono, es porque tiene algo más que sospechas. Si quieres enterarte antes que nadie de estas historias que no siempre salen en la prensa, suscríbete ahora mismo. Aquí no nos callamos y vamos a fondo. Activa la campana para que no te pierdas ni un capítulo de esta novela de la Fórmula 1. Las posibles consecuencias. Si la FIA confirma que el componente hallado en el coche de Franco Colapinto viola el reglamento técnico, las consecuencias podrían ser profundas y multifacéticas, tanto para el piloto como para su equipo. No se trata solo de una infracción técnica menor. El uso de un sistema activo no declarado supone una transgresión directa a los principios de equidad técnica que rigen la Fórmula 1. 1. Sanción económica. La primera y más probable consecuencia sería una multa sustancial al equipo, que podría oscilar entre los 250.000 y el millón de euros, dependiendo del nivel de implicación y de si la FIA considera que hubo intención de ocultamiento. Estas cifras no son inusuales. En 2007, McLaren fue multada con $100 millones por el famoso Spigate, el escándalo de espionaje a Ferrari, marcando un precedente sobre la severidad con la que el organismo puede actuar. 2. Pérdida de puntos para Colapinto. Aunque Franco Colapinto no estaría directamente implicado en el diseño o implementación de la pieza, como ya se ha comenzado a aclarar, la FIA ha demostrado en el pasado que el rendimiento obtenido mediante medios ilegales no puede mantenerse, sin importar la responsabilidad directa del piloto. Esto significaría la descalificación del GP de Silverstone, la pérdida de todos los puntos obtenidos, y potencialmente, una sanción retroactiva si se descubre que el componente fue utilizado en carreras anteriores. En un campeonato donde cada punto cuenta, esta decisión podría afectar seriamente su posición en la tabla y su reputación como piloto emergente. Como dijo Toto Wolff tras el anuncio preliminar de la investigación, si un coche corre con ventaja ilegal, es irrelevante si el piloto sabía o no. La justicia deportiva no distingue intenciones, sino resultados. 3. Impacto en el campeonato de constructores. Más allá del impacto individual sobre Colapinto, la sanción más temida por el equipo es la que afecta al campeonato de constructores. Los puntos obtenidos en Silverstone podrían ser anulados, lo que no solo afectaría la tabla, sino también los ingresos por derechos televisivos y bonificaciones comerciales que se reparten a fin de temporada. Para un equipo de media parrilla, la pérdida de esos ingresos puede ser devastadora. Además, si se demuestra que la infracción fue parte de un desarrollo encubierto y deliberado, podrían sufrir una prohibición temporal de desarrollo aerodinámico o incluso un veto parcial en el uso del túnel de viento, como ocurrió con Red Bull en 2022 por superar el límite presupuestario. 4. Castigos históricos, un espejo incómodo. Para entender la magnitud potencial de esta situación, basta recordar algunos casos emblemáticos. Spigate, 2007, McLaren fue descalificado del campeonato de constructores y recibió la mencionada multa millonaria. El escándalo afectó la relación entre Fernando Alonso y el equipo, desembocando en su salida al final de la temporada. Crashgate, 2008, Renault fue amenazada con la exclusión permanente. Briatore fue inicialmente expulsado del deporte, sanción que luego fue levantada, y la carrera de Nelson Piquet Jr. nunca se recuperó del escándalo. Bar-Honda, 2005, el equipo fue excluido de 2 carreras por tener un sistema de combustible ilegal que les daba ventaja de peso. Ese castigo fue un punto de inflexión para el proyecto Honda en F1, que entró en declive. La historia ha demostrado que los castigos en Fórmula 1 no son solo técnicos, también son políticos. Y eso nos lleva a una última y preocupante pregunta. 5. ¿Y si Briatore está moviendo fichas? Aunque su intervención fue clave para destapar el posible fraude, no son pocos los que en el PADEC sospechan que Flavio Briatore podría tener una agenda más amplia. Su regreso como asesor de Alpine, sus reuniones recientes con figuras influyentes del deporte y su repentina exposición mediática hacen pensar que esta movida podría no ser solo por integridad deportiva. Como comentó un exdirectivo de Ferrari de forma anónima a Motorsport Italia, cuando Flavio entra en escena, no es solo para mirar un coche. Es para mover el tablero. Las consecuencias están aún en el aire, pero las fichas ya se han puesto en movimiento. Colapinto, por ahora, guarda silencio, y su equipo prepara una defensa técnica. Mientras tanto, la FIA camina por la delgada línea entre castigar el fraude y evitar un escándalo mayor que pueda poner en entredicho la imagen del deporte. La pregunta no es solo qué pasará,
sino a quien terminará afectando más. El lado oculto. En la Fórmula 1, la línea entre la genialidad técnica y la trampa descarada es tan delgada como una lámina de carbono. Lo que muchos fanáticos ven como una lucha de pilotos en la pista, en realidad es solo la superficie de una guerra mucho más compleja, silenciosa y despiadada que se libra en los laboratorios, túneles de viento y salas de simulación de cada escudería. En Fórmula 1, si no buscas la ventaja, te quedas atrás. Pero hay una línea, y parece que alguien la cruzó. La historia del deporte está llena de ejemplos en los que los equipos han buscado explotar zonas grises del reglamento, tratando de obtener ventajas sin ser atrapados. A veces, esas soluciones son celebradas como innovación pura. Otras, se transforman en escándalos que arruinan reputaciones. Innovar, o morir. Los ingenieros en Fórmula 1 viven bajo una presión brutal, encontrar ese detalle técnico que marque la diferencia entre ganar una décima por vuelta o caer al fondo de la parrilla. Y en esa búsqueda, el juego es siempre el mismo, ir al límite del reglamento, sin pasarse. Casos icónicos de innovación al filo. El difusor doble de Brown GP, 2009. Una de las jugadas más astutas de la historia reciente. Brown encontró una ambigüedad en las reglas sobre el difusor trasero y diseñó uno de doble canal, generando más carga aerodinámica sin violar técnicamente ninguna norma. Fue legal, pero tan polémico que casi todos los equipos protestaron. El coche voló ese año. El sistema F-Duct de McLaren, 2010. Un canal de aire interno que se activaba cuando el piloto tapaba una ranura con su rodilla o mano, alterando el flujo aerodinámico para aumentar la velocidad en recta. Era legal porque requería acción directa del piloto, una jugada maestra de interpretación del reglamento. El escape soplado de Red Bull, 2011. Diseñado para expulsar gases calientes hacia el difusor incluso cuando el piloto no aceleraba, generando más agarre en curvas. Era ingenioso, pero tan polémico que la FIA lo prohibió a mitad de temporada por considerarlo una ventaja artificial. Mercedes y el DAS, Dual Axis Steering, 2020. Un sistema que permitía a los pilotos mover el volante hacia adelante o atrás para modificar la convergencia de las ruedas en recta. Legal durante un año, pero luego prohibido. Fue una ventaja clara que sorprendió a todos. Estos ejemplos muestran que muchas veces, la Fórmula 1 premia la audacia, hasta que alguien se pasa. ¿Dónde está la línea? La gran diferencia entre estos casos y lo que presuntamente ocurrió con el monoplaza de Colapinto está en la intención y en la transparencia. La FIA permite ciertas innovaciones si están claramente documentadas y presentadas antes de su uso. Pero un sistema que actúa por sí solo, sin intervención del piloto, que no fue declarado y que altera el comportamiento dinámico del coche en carrera, ya no es una zona gris, es una infracción. Como dijo Adrian Newey en una entrevista para Racetech. La innovación en la Fórmula 1 no es opcional. Es una obligación. Pero también es una tentación peligrosa. Es posible que el equipo de Colapinto no intentara hacer trampa abiertamente, sino que creyera que habían encontrado una solución brillante que pasaría desapercibida. Pero si la FIA determina que cruzaron la línea, no habrá lugar para explicaciones ingeniosas. Porque en este deporte, todos buscan una ventaja. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio de cruzar la línea. Escenario futuro. Briatore no suelta el hueso. Quienes conocen a Briatore saben que, una vez que huele sangre, no se detiene. Su aparición en el box fue el primer movimiento. Su denuncia técnica, el segundo. Pero lo que viene ahora será mucho más calculado. Desde su rol como asesor estratégico de Alpine, Briatore ha vuelto a tener una voz poderosa en el paddock. Si la FIA no actúa con la severidad que él espera, no dudará en activar sus contactos mediáticos e incluso empujar a otros equipos a presionar por una sanción ejemplar. Ya lo hizo en 2007 con el Espigate, cuando el caso McLaren amenazaba con desbordarse. Y lo volvería a hacer si siente que hay algo grande en juego. Si la FIA no hace su trabajo, lo haré yo, habría dicho en una cena privada según fuentes de Corriere dello Sport. La encrucijada de Colapinto. Mientras tanto, Franco Colapinto se encuentra en el peor lugar posible, el centro de una tormenta que no provocó, pero que podría cambiar para siempre la percepción sobre él. Hasta ahora, el joven argentino ha mantenido el silencio. Sus redes sociales están inactivas, y su entorno más cercano, incluido su representante y su familia, ha optado por una estrategia de bajo perfil, evitando cualquier declaración que pueda interpretarse como defensa o acusación. Pero el silencio también puede ser malinterpretado. Tarde o temprano, Colapinto deberá salir públicamente, aunque sea para marcar distancia con las decisiones técnicas del equipo. Un comunicado honesto, acompañado de una imagen serena y firme,
podría ser clave para conservar el apoyo del público y de los patrocinadores. Porque en la Fórmula 1, el talento abre puertas, pero la reputación decide si permanecen abiertas. ¿Y si todo esto es una jugada mayor? Volvemos, entonces, a una posibilidad inquietante. ¿Y si Briatore no está solo cazando una infracción, sino reposicionándose políticamente en la Fórmula 1? Con rumores de cambios en la FIA, tensiones entre Liberty Media y algunas escuderías, y la necesidad de Alpine de reestructurar su estrategia deportiva, el escándalo Colapinto podría ser solo una ficha en un tablero mucho más grande. Al exdirector de Renault no le interesa únicamente la justicia técnica. Le interesa el poder. Y cada crisis, bien utilizada, puede ser una oportunidad. Epílogo en suspenso. Colapinto aún puede salir de esta más fuerte, si logra manejar la narrativa, como una víctima de decisiones ajenas, como un piloto joven envuelto en una tormenta que no creó. Pero el tiempo corre. Y en un deporte donde las historias se escriben en décimas de segundo, una mancha no desaparece fácilmente. La investigación sigue abierta. La FIA aún no ha emitido un veredicto. Y el paddock observa en silencio. Porque si algo está claro, es que en la Fórmula 1, nada se olvida. Y todo, tarde o temprano, pasa factura. En la Fórmula 1, cada décima de segundo cuenta, y cada truco, legal o no, puede ser la diferencia entre la gloria y la caída. Lo que Briatore encontró no solo pone en jaque a un equipo, sino que vuelve a recordarnos que, en este deporte, la verdad siempre sale a la luz, aunque haya quienes quieran enterrarla. Esto apenas comienza. Si quieres seguir de cerca cada movimiento, cada declaración y cada secreto que salga de este caso, suscríbete ahora y comparte este vídeo. Porque en la Fórmula 1, lo que hoy es rumor, mañana es historia.